Terminado el bloque de medidas de dispersión, pasamos a estudiar ahora las medidas de forma. Las medidas de forma determinan, a partir de una tipología de las distribuciones según la forma de su representación gráfica, cómo es gráficamente una distribución y cuánto se aleja de una determinada distribución tomada como referencia. Se clasifican en medidas de asimetría y medidas de kurtosis o apuntamiento. La distribución de referencia con la que se compara y respecto a la que se mide se llama distribución simétrica en el primer caso y distribución normal o mesocúrtica en el segundo. En este vídeo nos vamos a centrar en las medidas de asimetría. En concreto definiremos el llamado coeficiente de asimetría de Fisher. Pero antes de eso y a nivel conceptual tenemos que diferenciar entre distribución simétrica, distribución asimétrica a la izquierda y distribución asimétrica a la derecha. Una distribución es simétrica si valores de la variable equidistantes del punto central tienen las mismas frecuencias o densidades de frecuencias en el caso de valores agrupados en intervalos. Fíjense en estas dos gráficas. Son distribuciones simétricas, una con datos no agrupados y otra con datos agrupados en intervalos. El punto central es P. Pues bien, estos dos valores azules son equidistantes, es decir, están a la misma distancia de ese punto central P. Y ambos tienen la misma frecuencia, o sea, la misma altura en el diagrama de barras o en el histograma. Lo mismo ocurre con estos dos valores rojos, que están a igual distancia de P y tienen la misma frecuencia o densidad de frecuencia. Y también igual con los valores amarillos. Por eso la distribución es simétrica. En una distribución simétrica siempre se cumple que la media y la mediana coinciden, y lo hacen precisamente en el punto central P. Además, en el caso de que la distribución simétrica sea unimodal, es decir, si solo existe una moda, también dicha moda coincidirá con media y mediana. Porque una distribución simétrica puede ser bimodal, ¿eh? Vamos a centrarnos en dos tipos de distribuciones simétricas. Dos tipos que utilizaremos como referentes no solo en la asimetría, sino también en el apuntamiento. Esos dos tipos son las distribuciones campaniformes y las distribuciones en forma de U. Para cada una de ellas, veremos cuándo una distribución simétrica puede ser unimodal o bimodal. De entrada, decir que una distribución simétrica, para que sea unimodal, tiene que tener necesariamente forma campaniforme. Empecemos con las unimodales. Aquí reproducimos de nuevo las figuras A y B que utilizamos antes para definir el concepto de distribución simétrica. Les recuerdo que la única diferencia entre ambas es el hecho de que en la A los valores no están agrupados en intervalos y en la B sí, pero todo lo que digamos para una es válido para la otra. Es fácil comprobar que se trata de distribuciones unimodales, pues solo hay una moda, de forma que coincidirán media, mediana y moda. Pues bien, si nos fijamos en estas gráficas, para que una distribución simétrica sea unimodal, se tienen que cumplir dos condiciones. La primera, como hemos apuntado hace un momento, es que sea campaniforme, forma de campana. Forma de campana, aquí también. En cuanto a la segunda, fijémonos bien, el número de modalidades de la variable, o sea, los posibles valores de x, es un número impar. Ojo, no me refiero al número total de datos n, sino a las variedades de x, ¿no? Las modalidades. Bueno, las variedades de x o a los intervalos, en caso de intervalos. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, impar. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, impar. Eso hace que haya una modalidad en el centro o un intervalo en el centro que coincida con el punto central P. Vamos a ver cuándo una distribución simétrica es bimodal. Por un lado, si es campaniforme, para que sea bimodal tiene que haber un número par de modalidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso se verifica que la media es igual a la mediana, que coincidirán en el punto central, quedando ambas modas justo una a cada lado de ese punto central. Segundo, si es en forma de U, una distribución simétrica siempre será bimodal, con independencia de que el número de modalidades sea par o impar. Ambas modas estarán en los valores extremos, primer y último intervalo o primera y última modalidad. Pasemos ahora a definir las distribuciones asimétricas. Una distribución será asimétrica a la derecha cuando la cola de la distribución se orienta o cae más lentamente hacia el lado derecho de la media. También recibe el nombre de asimétrica positiva. Asimismo, si la distribución tiene la caída más suave o menos brusca por el lado izquierdo, será asimétrica a la izquierda o asimétrica negativa. Aquí vemos a Superprofe subido en una montaña asimétrica a la izquierda, porque es zurdo. Una vez definidas las distribuciones según su alejamiento respecto a la simetría, ahora toca medir el grado de asimetría de cualquier distribución.
y para ello se utiliza el llamado coeficiente de asimetría de Fisher. Fisher es un crack, porque también tiene un coeficiente de apuntamiento de Fisher. Esta es la fórmula para calcular el coeficiente de asimetría de Fisher, G sub 1. Para el apuntamiento tendremos la G sub 2, que será en el próximo vídeo. Si G sub 1 es menor que 0, la distribución será asimétrica negativa o a la izquierda. Si es positivo, será asimétrica positiva o a la derecha. Y si G sub 1 es 0, estaremos ante una distribución simétrica. S al cubo es la desviación típica, S al cubo. La pregunta es, ¿qué significa A sub 1, A sub 2 y A sub 3? Para responder a eso tenemos que hacer un breve paréntesis. Se trata de los momentos de orden 1, de orden 2 y de orden 3. ¿Qué son los momentos? Simplemente una formulita matemática que nos viene de lujo para poder avanzar. Esta es la fórmula para calcular los momentos de orden R, donde R pues vamos a irlo sustituyendo por 1, 2, 3. A ver, no se traben, no se alarmen por no entender qué significa esa fórmula, porque yo tampoco lo sé. No le busquen un sentido intuitivo, es una simple formulita matemática auxiliar que nos va a servir para, a partir de ella, sustituyendo R por 1, 2 y 3, tener las fórmulas A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Así tenemos que A sub 1 es igual al sumatorio de x sub i elevado a 1, que no hace falta ponerlo porque elevar a 1 es dejar la base como está, por n sub i y dividido por n. Sorpresa, esta es la fórmula de la media aritmética, así que A sub 1 y media aritmética es lo mismo. A sub 2 será sumatorio de x sub i elevado a 2, R2, por n sub i dividido por n. Y lo mismo con A sub 3, A sub 4 y todo lo que nos venga por delante. Vamos a fijarnos en una curiosidad. ¿Recuerdan la fórmula de la varianza? Me refiero a la que utilizamos a efectos prácticos. El primer sumando es A sub 2 y el segundo sumando es la media al cuadrado, es decir, A sub 1 al cuadrado. Por tanto, tenemos otra forma de expresar la varianza. A sub 2 menos A sub 1 al cuadrado. No es que sea una nueva fórmula, es la misma que esta, pero expresada de otra manera. Solo nos queda ya poner un ejemplo para calcular el coeficiente de asimetría de Fisher. Tenemos esta distribución y nos piden analizar la forma. Analizar la forma significa estudiar la asimetría y el apuntamiento, así que en este vídeo resolveremos la mitad del ejercicio, es decir, estudiaremos la asimetría y en el siguiente nos encargaremos del apuntamiento. Esta es la expresión que tenemos que aplicar según acabamos de ver. Recordemos las fórmulas de los momentos y ahora, como siempre, donde hay un sumatorio de algo, ponemos ese algo en la tabla. Aquí tenemos x sub i por n sub i, x sub i cuadrado por n sub i, x sub i cubo por n sub i. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 5 por 3, 15, etc. Fíjense que para la columna x sub i cuadrado n sub i no es necesario elevar la x al cuadrado y luego multiplicar por la frecuencia, aunque también podríamos hacerlo así. Es mucho más rápido para obtener esta cuarta columna multiplicar la primera por la tercera, ya que si multiplicamos x por n, nos dará x cuadrado por n. Asimismo, para la quinta columna bastaría multiplicar la primera por la cuarta, ya que x por x cuadrado por n nos da x cubo por n. 2 por 4, 8. 4 por 12, 48. Y aquí, pues 2 por 8, 16. 4 por 48, 192, etc. Bien, ahora sumamos las tres columnas para obtener los tres numeradores, o sea, los sumatorios de A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y luego dividimos dichas sumas por n, o sea, por 15, que es la suma de la frecuencia. Vamos a colocar dichas divisiones directamente en una última fila en la tabla, de forma que ya esos resultados que ponemos ahí son A sub 1, A sub 2 y A sub 3. A sub 1 sería 76 partido por 15, que da 5,07. A sub 2 sería 428 partido por 15, 28,53. Y A sub 3, 2608 entre 15, 173,9. Ya tenemos A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Me falta la desviación típica. Recuerda que para la desviación típica tenemos que hallar la varianza y luego hallarle su raíz cuadrada. La varianza, para ir más rápido, podemos expresarla con la formulita que acabamos de ver hace un momento. A sub 2 menos A sub 1 al cuadrado. Como tengo A sub 2, 28,5, y tengo A sub 1, 5,1, pues solo tengo que sustituir. Por cierto, recuerda que en matemáticas las operaciones llevan un orden. Aquí primero se hace el cuadrado y luego se resta. Si tienes dudas sobre el orden de las operaciones, no dudes en consultar con Superprofe. La varianza nos da 2,86. Su raíz cuadrada será la desviación típica. Y ahora hay que sustituir en G sub 1 la desviación típica, elevándola al cubo en el denominador, así como los momentos A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Si no te da este resultado final, repasa bien el orden que hay que seguir en las operaciones matemáticas.
En caso de duda o úlcera gastroduodenal, consulta con Superprofe. Pero bueno, por esta vez te lo voy a facilitar. Primero hacemos las potencias, 5,07 al cubo y 1,69 al cubo. Luego, cuando solo nos queden sumas, bueno, sumas o restas y multiplicaciones, primero hacemos las multiplicaciones y luego sumamos los términos del numerador y finalmente dividiremos por el denominador, claro. En el ejemplo concluiremos que tenemos una distribución prácticamente simétrica, ya que G1 está muy cerca de 0. Gráficamente, esta es nuestra distribución.